La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Demos la bienvenida al doctor Augusto Tandazo, lo ponemos en pantalla, mi estimado Jorge Aycar. Doctor, buenos días, bienvenido a este miércoles. Buenos días, Carlita. Qué guapo, doctor, me gusta esa combinación. Yo creo que es, no sé si es negro con rojo o azul marino con rojo, ¿verdad? No es marino, azul con rojo. Está borrosa la imagen, no sé qué está pasando. Acá lo vemos bien, ¿ah? No, está borrosa la imagen. Pero en todo caso, más allá de eso, aquí estamos, pidiéndoles a la gente, he conversado con algunos medios digitales en estos últimos días, y realmente están haciendo crisis muchos medios digitales, porque la gente es cómoda y no se da cuenta que para poder obtener la verdad necesitamos de apoyar este tipo de medios. Si no, nos vamos a quedar únicamente en manos de los medios tradicionales, que son los que siempre han manipulado la verdad y nos han vendido la mentira suficientemente disfrazada. Entonces, el like, no les cuesta nada aplastar un botoncito, y otra, el colaborar. Así es que aquí estamos para hacer este tipo de medios de comunicación. Y le quiero sugerir a Jaime, ¿no será bueno que ya lo conecte esta persona para ver qué piensa? Porque si no va a parecer como que al final va a dar su... Ya está por entrar, doctor. Ya. Me avisa nomás y me interrumpe y lo mete. Yo le interrumpo. Doctor, bueno, empecemos. ¿Cuáles son los orígenes de este conflicto entre Rusia y Ucrania? Este tema que lo hemos venido anunciando desde hace algún tiempo atrás y que es importante que la gente conozca la realidad de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. A ver, en primer lugar quiero decir una cuestión. Yo sé que la gente tiene poco tiempo, sé que la gente tiene mucha prisa, sé que a la gente le encanta la pastilla. O sea, que le digamos que la agresión, que este es un tema de manipulación de Ucrania por parte de la OTAN y del Occidente y punto. Tienen conocimiento pleno. No, el conocimiento para que sea tal tiene que ser un conocimiento que tenga una fundamentación suficientemente clara y suficientemente profunda para entender los problemas. Entonces, yo podía hablar, pongo un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Yo podría hablar sobre este tema unas 5 horas, porque esto hay que comenzar desde como se dice vulgarmente, desde el comienzo. Pero voy a hacer un esfuerzo por sintetizarlo. Pero no puedo hacer menos esfuerzo que aquel que debo hacerlo para que la gente pueda entenderlo al problema. Entonces, les pido más bien que estén pendientes, papel y lápiz, y que sobre la base de eso tomen una idea global de lo que pasa. A ver, ¿cómo se inicia esto? Tenemos que ir a los orígenes, sin ir al detalle, porque si ustedes vieran toda la información en la que ustedes se pueden meter en esto, es terrible. Pero, sintetizando, en el siglo XVIII, Rusia se convierte en un imperio. Y toda Ucrania y todos los sitios aledaños son parte del imperio ruso.
Entonces, es importante verlo. La revolución de 1917, que es la revolución bolchevique de Lenin, que derrocó al régimen del zar Nicolás II, instaló un gobierno provisional y después se vino ya la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. En el imperio de los zares de Rusia estaban también integrados, no separados, no como un anexo, sino eran una sola cuestión. Polonia, Estonia, Lituania, y también estaba Ucrania y Georgia. O sea, Ucrania era parte del imperio zarista. Luego de esto, cuando se viene la Segunda Guerra Mundial, y no quiero ser molestoso, pero realmente las cosas hay que decirlas como son. Estos dislates con este sector del territorio nunca fueron tan bien transparentes y bien llevados. Cuando se da la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial, se dio un caso muy grave que se dio también en Polonia. Se dio en Polonia, cuando las fuerzas nazis invadieron el corredor de Danzig en la Segunda Guerra Mundial, que fue la primera gran maniobra de Hitler, y también cuando invadieron Ucrania. Muchos de los ucranianos colaboraron con los nazis en la tarea obviamente, de ocupar el territorio ucraniano. Esto no hay que dejarlo de tomar en cuenta, porque estos rezagos de esto que califica Rusia como un nazismo moderno, esto tiene su origen, y si ustedes se ponen a investigar qué pasó con Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, se van a dar cuenta que hubieron muchas sorpresas. Pero aquí vienen ya datos que son importantes. Ucrania es un país donde casi la mitad de la población tiene como lengua materna el ruso. Por lo tanto, su cultura y su vinculación con Rusia es total, especialmente el este de Ucrania. Tienen un ligazón, un relacionamiento profundo con Rusia. 1985, ya para ir llegando a donde se desencadenó todo, es el inicio del fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde aparece la figura de Gorbachov. Gorbachov, una persona que fue utilizada por Occidente para dinamitar a la URSS desde adentro y quitarle ese poder enorme que tenía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el contrapoder de los Estados Unidos, en todos los aspectos, en la guerra militar, en el tema de la conquista del espacio, y etc. cosas. Y aparece Gorbachov. Aquí viene un viejo principio de la política que dice: cuando el enemigo te alienta, te aplaude, es porque estás en lo incorrecto. Cuando el enemigo te critica, es porque estás en lo correcto. Gorbachov fue el ídolo de Occidente. Precisamente por lo que hizo. Porque Gorbachov cumplió con ese papel conjuntamente con la política del Vaticano. Porque el Vaticano cumplió un papel importantísimo en la destrucción del gobierno polaco y después en la desarticulación de muchos de los gobiernos de ese entonces. Entonces, Gorbachov, 1985. Luego de esto, Gorbachov en el 87 anuncia dos cosas que son diferentes, y solamente estudiar eso ya lleva bastante tiempo. La perestroika, que es la reestructuración económica, el cambiar como tripa la forma de organización de la sociedad de la Unión Soviética, la perestroika, y la glasnost, que es la apertura política, que son los dos campos de acción en donde obviamente lograron el gran objetivo de desarticular a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gorbachov, 1989, importantísimo. Gorbachov declara que los países miembros del Pacto de Varsovia, a ver, primero explico. El mundo de ese entonces estaba armado en base a dos pactos: el pacto de la OTAN, manejado por Estados Unidos, y el pacto de Varsovia, manejado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dos grandes bloques de país, bloques enormes, y obviamente el bloque del pacto de Varsovia fue muy grande. En 1989, Gorbachov declaró que los países miembros del pacto de Varsovia podrían resolver libremente su porvenir. O sea, abrió la puerta diciendo: el que quiera se va de aquí, para disminuir el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también de los países aliados a la URSS, que eran los países del Pacto de Varsovia.
Es lo que pasó con Bolívar acá. Bolívar soñó con una gran sociedad de naciones y a la final se quedó con Venezuela y con Colombia separada, el Ecuador separado, el Perú enemigo del Ecuador, Bolivia desarticulado, porque la mejor manera de conquistar y dominar a la gente es desmembrándola, haciendo que se partan en pedazos. Y ese fue el gran papel que jugó Gorbachov. Se viene la desmembración de los países del Pacto de Varsovia, donde comienzan a salirse del Pacto de Varsovia Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania, y comienza el desgrane. Y va perdiendo fuerza el Pacto de Varsovia. Luego de esto, como un hecho importante, el 16 de julio de 1990, el Congreso, que allá se llama la Rada Suprema, es el nombre que tiene, la Rada Suprema de Ucrania, aprueba la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania. Primer golpe dado por Ucrania, para salirse de la unidad con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego de esto, ¿qué vemos? Hay mucha información, yo tengo que ir tratando de resumir. Hay un acuerdo para transformar a la URSS en una federación de repúblicas independientes. Esto se da en abril de 91, y en esto concurre también a firmar esto Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán y una cantidad de países más. Aquí hay un tema importante que verlo. 4 de agosto de 1991, domingo. Gorbachov toma vacaciones y se va de vacaciones ¿a dónde? A la casa de reposo presidencial en Foros, Crimea. Esto es importantísimo. O sea, se fue a Crimea, porque Crimea estaba atado a Rusia. Crimea prácticamente era un sitio de vacación de la gente rusa. Entonces, no olvidemos esto. 19 de agosto de 1991, el Partido Comunista de la Unión Soviética, que todavía existía, destituyó a Gorbachov en un intento de quitarlo del poder, que no se dejó quitar luego, con el fin de restaurar el poder soviético. Se rearmó Gorbachov y no se dejó. Y de esto cogió un pretexto Ucrania, porque con base en esto firme el acta de declaración de independencia de Ucrania. ¿Y en qué se basa? En el golpe de Estado en la URSS del 19 de agosto de 1991. O sea, se apoyan en esta decisión que tuvieron internamente en Rusia para decir, yo mejor me voy. Pero ¿en base a qué lo hacen? Y les pido que sigan el hilo de lo que estoy tratando de transmitir. Cuando uno lee el acta de independencia de Ucrania de ese momento, dice que lo hace en base al derecho de las naciones a la autodeterminación, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas. Esto es importante, porque cuando las repúblicas de Lugansk y de Donetsk y otras más se independizan y en base a los referendos que ya los comentaré, se constituyen en repúblicas independientes de Ucrania, entonces ahí no funciona la autodeterminación. O sea, la autodeterminación solo cuando tú quieres hacer lo que te da la gana, pero si otras regiones, que lo vamos a explicar, en base a este principio de autodeterminación, se declaran repúblicas independientes, entonces ahí no funciona para Ucrania. Entonces, con esto aparece Ucrania y esto lo ratifica el Congreso de Ucrania. Boris Yeltsin, que era como una tijera, como una tenaza, porque Yeltsin hacía el juego con Gorbachov. Yeltsin en agosto de 1991 suspende la actividad del Partido Comunista de Rusia y confisca sus bienes. O sea, toda una cuestión orquestada para darle poder a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego de esto, en diciembre del 91 se firma el Tratado de Bela-Vesha, que disolvía la Unión Soviética y se reemplazaba con la Comunidad de Estados Independientes. O sea, esto lo iban obteniendo de la misma Rusia, porque la misma Rusia se traicionaba a sí mismo. Y esto lo firmó Yeltsin. O sea, fue la autodestrucción, un hecho que todo el mundo occidental lo iba aplaudiendo, pero era la destrucción del enemigo de Occidente. Y entonces a esto se comprometieron tanto Yeltsin como Gorbachov para dinamitar a la URSS desde adentro. El día 25 de diciembre del 91,
día infame, la bandera soviética es arriada del Kremlin. Se acabó. Y luego vinieron otro tipo de situaciones. El memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad, que tuvo que firmarse en el 94 porque Ucrania tenía a su cargo arsenal nuclear de Rusia y tuvieron que hacer una cantidad de gestiones diplomáticas, porque si Ucrania quería ser tan independiente, tenía que devolver el arsenal nuclear que se lo dio Rusia. Es más, hasta hace pocos años, poquísimos años, buena parte de la industria de Ucrania era una industria facilitada por Rusia. Voy a poner un ejemplo, porque si no las cosas se quedan en el aire. Los helicópteros tan famosos en el mundo que son los Mi-17 rusos, Rusia también les cedió que Ucrania los produzca. Entonces, y la industria en general era soportada por Rusia, pero obviamente había que morderle la mano al que lo ayudó. Las 15 repúblicas socialistas deshicieron la URSS con la autoridad y complicidad de Gorbachov, y ahí está la lista enorme. Azerbaiyán, Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, montonera. Nos demoramos en leer todo esto. Aquí conviene decir algo. La OTAN. La OTAN es creada el 4 de abril de 1949 como resultado de la Segunda Guerra Mundial, donde Washington une a todos los 12 países que firmaron el Tratado de Washington, que es lo que se conoce de la creación de la OTAN, para crear un bloque que desde ya era orientado a oponerse a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque ese era el gran objetivo, porque ese era el cuco para ellos. Y obviamente son los 12 países que lo integran inicialmente, pero vemos cómo desde 1989 comienzan, porque no es que se salen del Pacto de Varsovia y se van y se quedan tranquilos algunos países, sino que se pasan al otro lado. Se pasan al enemigo, se pasan a la OTAN. Y ahí tenemos la traición de Hungría, Polonia y la República Checa, en donde en 1999 se pasan a la OTAN. Luego en el 2004 se adhieren Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania. Luego Albania y Croacia. Y en el 2017 se suma Montenegro, y el último que se sumó a la OTAN fue Macedonia en el 2020. Entonces, no es que se salen y se quedan en el limbo, no, se salen y se pasan al equipo contrario, al equipo enemigo que era en su momento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que después ya era enemigo de la Federación Rusa. Entonces, entendamos lo que es la OTAN. Entonces, se pasaron sin tener el menor asco al otro día de la OTAN. En 1991, la OTAN mantiene una estrecha relación con Ucrania y el país pide unirse al Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y al Programa de Asociación para la Paz, todo bajo la égida y el paraguas de la OTAN. O sea, Ucrania, el país más cercano a Rusia porque limita con Rusia, tratando de ver cómo la OTAN los recibe. En el 2008 estaba en el poder Víctor Yushchenko en Ucrania y comienza el proceso de adhesión y la solicitud de ingreso como miembro de la OTAN. ¿Qué creen ustedes que Rusia no veía esto? Que estaba viendo como un país que fue sostenido por Rusia y que de pronto iba a pasarse al bando contrario. Iba a tener, en otras palabras, Rusia le iba a tener a la OTAN de limítrofe de Rusia. Ese era el papel que estaba jugando Ucrania. Venderse a Occidente, cuando toda la vida habían estado junto con Rusia. Luego viene un caso que fue que a Rusia le hizo abrir los ojos. El famoso Euromaidán que se conoce. Esto se dio en el 2010 para poder ir avanzando, para que vean cómo llegamos al final. Y en esto se desataron una cantidad de situaciones, manifestaciones que se dieron en el ámbito de Ucrania. Todas de índole, o sea, fomentadas, aupadas, auspiciadas, más o menos haciendo que la gente se movilice, tratando de ver cómo ingresan a Europa, cómo se conectan con Europa occidental.
Entonces, es importante verlo. El 20, con base en esto y ante el peligro de que esto representa, porque una Ucrania en control de todos los territorios que tenía, se convirtió en un mismo peligro para la misma Rusia. Es que la Federación Rusa se dejó de ser tan ingenua y el 20 de febrero de 2014 consuma algo que era de hecho prácticamente una realidad, que fue ocupar la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Pero no se ocupó así nomás, sino que se celebró un referéndum sobre la autonomía jurídica y estatal de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Entonces, y este referéndum dio una mayoría aplastante de que la gente quería ser independiente primero y segundo pertenecer a la Federación Rusa. Es importante verlo, porque ¿acaso no esto es un ejercicio del derecho de autodeterminación, que es el mismo que utilizó Ucrania en su momento para liberarse y separarse de Rusia? Entonces esto ya no les gustó a los ucranianos. Entonces, con base en esto, el 18 de marzo del 2014 se da la anexión de Crimea, al territorio ruso. Luego viene el 2017, veamos que ya nos vamos acercando. El Parlamento de Ucrania aprueba una legislación facilitando la solicitud de ingreso a la OTAN por parte de Ucrania. O sea, seguían caminando en el mismo sentido. En abril de 2019, Zelensky, que aquí voy a decir una cosa que le he pensado mucho decirla, pero la tengo que decir. Zelensky fue un judío, y es un judío. Y los judíos, en materia de geopolítica en Europa, siempre han estado al sol que nace. Siempre han estado al sol que nace. Y después nos contaron esa triste historia de la persecución. Cuando aquí hay un tema que es importante verlo. Y es duro lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Porque si no, no van a entender las cosas. El judío no se siente nacional de ningún país. Si un judío nace en Argentina, él no es argentino. Si un judío nace en Francia, no es francés. El judío es judío. Y punto. Y no responde a ninguno de los intereses del país donde nace. Y en un determinado momento, como no tiene la patria del país donde nace, sencillamente toma por cualquier atajo. Y eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y más que en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial, en donde buena parte del apoyo financiero y económico a las potencias enemigas de Alemania le hicieron con plata judía. Por eso fue la represalia en la Segunda Guerra Mundial. La gente no dice este tipo de cosas, por eso es que nadie entiende nada de nada en lo que es la historia. Entonces es importante verlo. En abril de 2019, Zelensky es elegido presidente de Ucrania, derrotando a Petro Poroshenko. Aquí se pone caliente el tema. En el octubre del 2019, y esto es importante decirlo, Zelensky, no Putin ni Rusia, Zelensky acepta celebrar elecciones locales en el este de Ucrania y que esto sea monitoreado por los europeos y separatistas de la región. Y esto fue protestado incluso por los radicales de Ucrania. Pero esto lo aprobó Zelensky. Con base en esto, es importante decir que las regiones de Donetsk, recuérdense este nombre, Donetsk y Lugansk, son conocidas colectivamente como el Donbass, que tiene varios nombres, a veces con acento, a veces sin acento, a veces con M, a veces con N, pero es el Donbass. Y sé que se encuentra en el este de Ucrania, limítrofe con Rusia. Es importante ver que es Donetsk y Lugansk. Con base en esto es importante tomar en cuenta lo siguiente. La mayoría de los casi 4 millones de personas que viven en las regiones de Donetsk y Lugansk hablan ruso. O sea, son zonas que prácticamente son asentamientos rusos en la parte este de Ucrania. Pero no asentamientos rusos de ahora, sino asentamientos rusos de cientos de años atrás. Y con base en esto, en ambas regiones, en la de Donetsk y Lugansk, se realizan referéndums para que el pueblo decida qué hacer con su vida. ¿Quieren mantenerse independientes o quieren mantenerse pegados a Ucrania? ¿Por qué? Porque su identidad nacional es diferente. Ellos no están unidos, ni por idioma, ni por cultura, ni por nada con Ucrania.
Con base en esto, y esto también se realizó en la República Popular de Kharkov, porque son 4 zonas importantes en el este de Ucrania y en el oeste, pongamos decir, noroeste de Rusia. En el referéndum, el primer referéndum que se convoca en la parte de Lugansk, el 11 de mayo del 2014, escuchen esto, el 96.2% de los votantes se votó a favor de la independencia de la región. De la independencia, 96.2. ¿Qué quedó? El 96, 5.8. Menos, 4.8% a favor de mantenerse dentro de Ucrania. Y esto fue obviamente tomado en cuenta por todo lo que estaba sucediendo. Zelensky, con base en este susto que se lleva, que no es el único susto, porque también en el caso de Donetsk se dio algo exactamente parecido. Entonces, el 2020 Zelensky aprueba, o sea, forza ya con todo, mete el acelerador a fondo para ingresar a la OTAN. Volodymyr Zelensky, que le va dando más elementos a Rusia para saber con quién está. Y aquí viene un tema, que estos referéndums que se realizaron, tanto en Donetsk cuanto en Lugansk, estos referéndums fueron vueltos a realizarse en 2022. Y en estos referéndums, para poner un ejemplo, la votación fue del 98.42% a favor de la independencia de esta región del Donbass, de esta región de la independencia de Ucrania. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá estamos hablando de un territorio integrado por ucranianos y siempre por ucranianos. Fue gente que dijeron ya basta de depender de Ucrania, que quiere hacer lo que le da la gana y que quiere meterse a la OTAN, cuando nosotros tenemos una relación de sangre y de cultura con Rusia que es totalmente fuerte. Con base en esto se crean las repúblicas independientes de Lugansk y de Donetsk, en la región del Donbass. Aquí hay un tema que es importante, porque siempre es bueno recurrir a las anécdotas. Donetsk, el verdadero nombre de Donetsk en el pasado se llamó Stalino. ¿Por qué se le puso el nombre de Stalino? Que cuando cayó la Unión de Repúblicas Soviéticas, pero mucho más antes, cuando ya se vino el revisionismo a cargo de Khrushchev y todo lo que se hizo para borrar la imagen y el papel que jugó Stalin en la consolidación de la URSS. Este nombre se le puso en honor a Stalin, pero este nombre duró hasta la caída de la Unión Soviética. Y de pronto dijeron, ¿cómo le vamos a seguir llamando a Stalino a Donetsk? Y le cambiaron. ¿Pero qué quiere decir esto? Que Stalin, que el nombre de Stalino se le impuso por su ligación con Rusia, no por su ligación con Ucrania. Entonces es importante verlo. En febrero del 2022, Vladimir Putin justifica la movilización de tropas, dice, para proteger personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. O sea, ¿qué es lo que hizo Kiev? Acosar a toda la población de todas estas zonas del este de Ucrania, porque se dio cuenta que se le iban de las manos. Obviamente, en fechas muy anteriores, en 2014, se firmó el protocolo de Minsk, que siempre lo sacan a colación, pero que es un protocolo que no definió ni límites ni independencia de los países, sino que definió un alto al fuego bilateral inmediato y la continuación de un diálogo nacional, pero que no constituía este protocolo de Minsk necesariamente que se consolidaba la pertenencia de Donetsk y de Lugansk a Ucrania. Entonces el protocolo de Minsk no es lo que la gente piensa que era. Luego viene toda una cantidad de maniobras diplomáticas de Ucrania para que se reconozca a Rusia como Estado agresor por parte de las Naciones Unidas. Pero también será un tema que es importante verlo. A nivel de Estados Unidos, se da una gran oposición que acá no la publican los medios, porque los republicanos son los que más se han opuesto
a la participación de Estados Unidos en el tema de Ucrania. Y tanto que llegaron a decir que no pagamos impuestos para financiar guerras de países extranjeros que ni siquiera son aliados de la OTAN. Entonces, ¿cuánto ha gastado Estados Unidos? La cifra hasta donde se conoce, pero la cifra es superior. Estados Unidos ha invertido 113.000 millones de dólares en ayuda exterior a Ucrania, para de alguna manera ver cómo desestabiliza el tema de Rusia. Pero no lo ha logrado hasta aquí, no lo ha logrado. Y mientras tanto, todo el este, no todo, pero una parte del este de Ucrania prácticamente están consolidados como repúblicas independientes, además pertenecientes ya en este momento a la Federación Rusa. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta para no dejarse tomar del pelo de todo lo que está pasando, en términos de la guerra. Ahora, ¿qué es el Grupo Wagner? Aquí viene un tema que es importante. El Grupo Wagner tiene varios nombres, pero en el fondo se lo conoce como el Grupo Wagner. Es una organización paramilitar que es dirigida, o era dirigida, porque Evgeny Prigozhin se encuentra ya en este momento en Bielorrusia, que es una organización paramilitar para hacer cierto tipo de trabajos que les interesaba a determinados países. Entonces, ellos hicieron un apoyo evidente y efectivo en favor de proteger a las zonas del Donbass, de Donetsk, Lugansk, de Kharkov, de Zaporilla, de todo ese tipo de regiones, de la agresión ucraniana, porque es importante ver, porque se habla de la agresión rusa, la agresión de Ucrania hacia los territorios que se liberaron, que se independizaron. Y ahí tuvo una gran participación Prigozhin con el Grupo Wagner. Pero aquí viene un tema, que esto es tal vez lo más importante de esta entrevista, que el dirigente del Grupo Wagner, que es Prigozhin, él es pongamos una palabra, es un guerrero nato, es un tipo que quiere guerrear, que quiere pelear. Y entonces siempre se quejó, especialmente en los últimos tiempos, de que el Ministerio de Defensa soviético no le daba las suficientes municiones ni el apoyo logístico para él seguir con la guerra. Pero Rusia tiene que tener una cautela muy grande, porque el manejo de los asuntos de la geopolítica no es como para manejarlo así de una manera desaprensiva, porque no puede dar pretextos. Yo les pongo este ejemplo. ¿Podría Rusia invadir Ucrania? Perfectamente, perfectamente. ¿Podría Rusia destruir Ucrania? Si tiene incluso arsenal nuclear y tiene los famosos misiles Sarmat, que pueden llegar en 3 minutos a tocar tierra en Londres. Podría haber destruido Ucrania, pero no le conviene, porque es crear una zona de conflicto internacional y permitir a través de esto que los gringos, que Occidente y que los países satélites de Europa encuentren un pretexto para crear una conflagración internacional. Entonces Rusia tiene que manejarse con mucho tino. La política y la guerra no se la maneja así desaprensivamente. Pero Prigozhin, y esto es importante, esto no lo dice mucha gente, prácticamente no lo dice nadie. E incluso la misma Rusia tiene una política de comunicación bastante deficiente, que no informa adecuadamente lo que pasa. Y por eso es que a veces la gente se queda en el aire y no sabe qué pasa. Prigozhin quería una guerra abierta y seguir su rumbo hacia tomarse Kiev, hacia tomarse la capital de Ucrania y seguir adelante. Pero tenían que desinflarlo un poco. Tenían que decirle hasta aquí nomás. Es como nosotros, pongo este ejemplo. Cuando tuvimos nuestra guerra de Tiguinza, ¿dónde nos dimos de tiros con el Perú? En la zona de Tiguinza. No se generalizó la guerra, porque si nosotros lo hubiéramos atacado al Perú en otra zona, el Perú se sentía con derecho a desencadenar una guerra total contra el Ecuador, y bombardeaban Quito, y posiblemente nosotros teníamos que ir a bombardear Lima, y se venía una guerra de Padre y Señor nuestro. Entonces, aquí el tema está focalizado ¿en dónde? En el este de Ucrania y en el noroeste de Rusia, en la zona del Donbass, en donde están 4 o 5 sectores importantes: Crimea, Kharkov, Zaporilla, Donetsk y Lugansk.
Entonces, a Rusia no le interesa internacional. Y ahí es donde hacen fiesta los occidentales de los medios de comunicación, desinformando a la gente y más o menos diciendo, es una derrota de Putin. No, Putin está manejando con pinzas el tema. Putin no está abriendo pretextos para una escalada internacional de la guerra. O sea, Putin está ganando terreno poco a poco. Ya obtuvo lo que quería. Que los grupos nacionales rusos que habitaban en territorio ucraniano se independicen. Y punto. Ya lo obtuvo. Y ahora es cuestión de afirmarse en el terreno donde se ganó. No de generalizar la guerra, porque van a dar el pretexto para que esto se arme un problema mucho mayor. Entonces, cuando se da esta presencia de Prigozhin, que fue una presencia, no sé cómo calificarla, aviesa, irresponsable, o como quiera llamarse, cuando las tropas de Prigozhin hace poquísimos días llegaron y se tomaron la ciudad de Rostov del Don, que eso ya es territorio ruso en la frontera con el Donbass. Entonces, cuando se toman Rostov del Don, ya la cosa se puso de otro color. Ya hubieron las conversaciones en las que participa también el presidente de Bielorrusia, para un poco convencerlo a Prigozhin y decir, oye, esto es de manejarlo con pinzas, esto no es cuestión de armarla del oso. Y obviamente lo convencen de que se refugie en Bielorrusia y vaya para allá. Y se les da la oportunidad al grupo Wagner, que hay soldados rusos que no serán procesados porque no es el momento de abrir un frente interno dentro de Rusia, porque en esto hay que ser muy cuidadosos, y que si lo desean los combatientes de Wagner, que son de primer nivel, no son combatientes que son primerizos y que no conocen, que firmen su adhesión al ejército ruso y que pasen a pertenecer al ejército ruso. Entonces, con base en esto se evita un derramamiento de sangre interno dentro de Rusia, pero no porque discutían de poder a poder, como dan a entender que ya está herido de muerte Putin y que Putin va a caer y no sé qué. Eso es propaganda Doctor, occidental. O sea que todo esto viene a ser una estrategia del mismo Putin, que a fin de cuentas él mismo impulsa este frente. Pero claro, pues o sea, Putin es el gran triunfador de todo lo que está pasando, pero que lo está haciendo con una visión de pragmatismo y de saber cuidar que los temas no se le vayan de las manos. Pero debemos dejar de leer tanta información de Occidente, porque en Occidente, por ejemplo, si usted se mete a CNN, se mete a BBC de Londres, se mete a todo, el gran derrotado es Putin. No, señor, Putin es el gran ganador. Y lo que hizo es sacarle a una persona que lo único que quería es guerrear por guerrear y seguir guerreando porque le encanta guerrear. Es el tema de los mercenarios, y acá hay un hito, no se olvide. Es el tema de los mercenarios que si no están disparando todos los días, no se sienten contentos. Pero no es cuestión de disparar por disparar, porque si le disparo al vecino, de pronto el vecino se alía con el de más allá y la respuesta puede ser muy grave. Entonces, esto es importante verlo cómo se ha ido armando. Entonces, no es que... Doctor, o sea que en base a esto se van armando poco a poco frentes rusos, sin obviamente generar guerras. Sin generar guerra, pero logró Rusia logró lo más importante, protegiendo a su población de origen ruso, esto es importante, de origen ruso, de cultura rusa, de idioma ruso, lograr que ellos en un referéndum decidan ser independientes de Ucrania. Entonces Rusia tiene la base de los referéndums. Porque podrá Occidente el decir, no, se tomó Rusia es el agresor. No, señor. El agresor, pongámoslo de esta manera, Carlita. El agresor contra estas 4 o 5 zonas o 5 regiones que se independizaron es Ucrania. Lo que pasa es que Rusia les dio protección a través directamente de su ejército y a través del grupo Wagner. Les dio protección. Porque si no, Ucrania entraba como Pedro en su casa y desbarataba, por ejemplo, la constitución de la República de Lugansk y de la República de Donetsk y la República de Kharkov y de Zaporizhia y también el tema de Crimea. Entonces,
había que cuidar para que esto no se dé, pues. Porque si no, automáticamente se revertía la situación por la fuerza de Ucrania. De Ucrania, no por la fuerza. Esto es que el tema aquí lo vendieron al revés. El agresor es Rusia y el agredido es Ucrania. No, el agresor es Ucrania cuando pretende mantener zonas que en uso de la autodeterminación de los pueblos que ya usó Ucrania para independizarse de Rusia, que en uso de ese principio recogido en la Carta de Naciones Unidas, estas regiones y estas repúblicas se independizaron. Es el tema. Y obviamente tienen que cuidarse de que una persona de los niveles de Prigozhin no les complique el tema, porque la política internacional se maneja con pinzas, no se pone pues una cabra en una cristalería. Entonces había que controlarlo a Prigozhin, y Prigozhin llegó a hacer una demostración de fuerza que no le contestó Rusia como debía haberlo hecho, en circunstancias normales, porque eso va a generar un enfrentamiento interno dentro de Rusia, donde siempre quedan heridas, de todo enfrentamiento quedan heridas que no se restañan. Entonces lo que hizo Rusia es negociar con Prigozhin, el viceministro de Defensa estuvo hablando con Prigozhin, negociar con Prigozhin, y Bielorrusia dijo, ve, pongamos esta palabra, perdónenme lo crudo, le dijo, ve loquito, vente para Bielorrusia, tranquilízate, ven para acá y deja de armar tanta camorra allá, es todo el lío. Y el ejército de Wagner va a pasar a ser parte del ejército de Rusia. Se acabó el problema. Lo más importante es, ¿qué pasó con las 4 repúblicas? ¿Qué pasó con las 4 repúblicas? Que están siendo parte, doctor, en este momento. Sí. Los medios no hablan de los 14.000 muertos en Donbass y 3.000 desaparecidos desde el año 2014 hacia acá. Sí, pero ahí tienen que pedir explicaciones a Ucrania, porque Ucrania fue el que reprimió a estas. Pero es que es obvio de entenderlo, si es nada más de razonamiento. Ucrania, ¿contra quién se resintió y contra quién estaba molesto? Contra los 5 regiones o 5 estados o 5 países que se independizaron. Entonces Ucrania es el agresor, no es Rusia. Rusia es el que da protección. Obviamente que al dar protección, no es que va a ser dar protección con algodones ni con paños tibios. La protección se hace con armas. Entonces, cuando quiere ingresar las tanquetas y toda la fuerza militar ucraniana, son reprimidos con todo el poder misilístico que tiene Rusia y el que tuvo en su momento el grupo Wagner. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Ahora, viene un tema que es importante verlo. Y si tiene algo que entrar, yo no quisiera que este señor, que no lo conozco, me entre al final. No, va a ser imposible, doctor, porque la comunicación está complicada por el tema de la aplicación que usamos nosotros para la conexión. Parece ser que allá hay un problema de temas de seguridad, ¿no? Ahora, viene el tema, ¿qué otros intereses existen en torno a este tema? Doctor, antes de, ¿cuántas ciudades ha recuperado Rusia de Ucrania? No hablemos de ciudades. No es que ha recuperado. Esas ciudades se independizaron, y esas más que ciudades, porque es como decirle, se ha recuperado Guayaquil. Pero no, pues Guayaquil es Guayas. Ajá. El territorio es de Guayas. Entonces, son 5 regiones, Donetsk, Lugansk. O sea, provincias, Kharkov, podríamos decirlo acá. Exacto. Zaporilla y Crimea. Y todo está en poder de la gente. Le estoy citando las cifras de los referéndums, en donde en el último referéndum, por ejemplo, tuvieron el 98% de aceptación de no pertenecer a Ucrania. ¿Y eso cómo puede llamarse en términos de los que tanto hablan en Occidente de la democracia? Eso se llama autodeterminación de los pueblos. ¿O es que no hay autodeterminación de los pueblos cuando no les conviene y sí la hay cuando les conviene? Voy a poner un ejemplo, me salgo del tema. Sucede que Estados Unidos quería construir el canal de Panamá, pero Colombia quería hacerlo con Francia. Entonces dijeron, no, pues se nos va a ir la oportunidad de tener este poder económico y geopolítico enorme, porque el canal de Panamá en su momento fue determinante para muchas cosas. Entonces, como Colombia no aceptaba entregarles a los gringos la construcción del canal de Panamá, ¿qué es lo que hizo? Armó una cuestión, aupó, y Panamá de la noche a la mañana se declaró independiente y creó la República de Panamá.
Cuando los colombianos fueron a tratar de someter a la gente de Panamá, ya fue tarde. ¿Por qué? Porque ya estaba constituida la República de Panamá. Y adicionalmente porque Estados Unidos envió su marina, que no la envió ese rato, la tenía ya instalada frente a Panamá, evitando que cualquier barco de guerra colombiano pueda llegar a hacerles algún problema a los panameños. ¿No estamos claros? Y de eso se olvida Estados Unidos, como se olvida, como la canciller Sájarov de Rusia le recordó a Biden. Se olvidan de cómo se tomaron la parte más rica de México, que es la zona sur de lo que es hoy Estados Unidos. Se olvidan de cómo manejaron el tema de la guerra de Irak, en donde se tomaron Irak diciendo que habían armas de destrucción masiva, y después de años dijeron, no ha habido armas de destrucción masiva. ¿Y qué hicieron con la toma de Irak? Ya fue irreversible, pues. Ya Hussein está muerto, pues. Ya lo mataron a Hussein. Pero no solamente eso, sino que fueron tan asquerosos como esto. Fueron tan asquerosos que ya dominando al gobierno títere de Irak, obligaron a que contraten la reconstrucción de Irak, de las ciudades de Irak que fueron bombardeadas por los gringos, que contraten la reconstrucción de las ciudades con las empresas norteamericanas y pagados con petróleo iraquí. Y nos vienen a dar una lección de decencia, de dignidad y de moral al mundo, los Estados Unidos y Europa Occidental. ¿Qué pasó? Pues, hay que conocer la historia en todas sus facetas para no dejarse tomar del pelo. Entonces, es un tema donde, desgraciadamente, mi querida Carlita y mi querido Jaime, estamos bombardeados con toda la información que viene de Occidente. Entonces, ustedes quieren saber qué pasa, prendan CNN, al menos en estos días con el tema de Prigozhin. Todo lo que les han vendido es un conjunto de mentiras. Putin está más débil que nunca, Putin ya va a caer, Putin no sé qué, esto otro, no tiene poder, no tiene control. No, tiene que manejar con mucho tino. No puede crearse, Rusia no puede crearse Putin un frente interno. Porque ustedes no creen que a las fuerzas de Prigozhin las hubiera destruido Rusia en 2 chinchos. Pero así, pero sin discusión. No lo hizo, pues. Porque primero va a matar sangre rusa con rusos. Y segundo, va a dejar abierta una herida que no conviene a Rusia. Entonces tiene que negociar esa salida. Ya en el camino, los rusos no son pendejos. En el camino irán resolviendo esos temas. Porque eso no va a quedar así. Y Prigozhin tiene que tener claro en lo que se metió. Pero eso será con el tiempo. Pero no es el momento de que a Putin le digan, ¿sabes qué? Ármame este lío. Cuando está viendo que Japón está queriendo hacer travesuras en el sur, Corea del Sur lo mismo, y Occidente lo mismo, y tienen instalado en Polonia todas unas bases misilísticas occidentales con OTAN. Países que le deben la vida a Rusia. Entonces, esto hay que entenderlo dentro de la geopolítica. No es coger un libro, una página y leerla, es aprender a entender la historia, aprender a descifrar los enigmas, a entender todo el entramado que se da para saber cómo es que se dan este tipo de situaciones. Ahora, si me permiten, quisiera tratar el tema energético. Sí. Y geopolíticamente, ya con esa reseña que usted nos hace y con esta visión de mostrar que efectivamente lo que está haciendo Putin cada vez más es afianzarse y respaldarse, ¿cuál es el objetivo de Putin geopolíticamente? ¿Qué es lo que exactamente busca? ¿Cuál es el interés? A ver, primero defenderse, no atacar, defenderse. Si yo veo que en la casa cercana suya Carlita, están facilitando que entren sus enemigos, usted lo mínimo que tiene que hacer, ya no puede dormir tranquila, pues. Si usted está viendo que Ucrania, en su avesamiento, llegó prácticamente, y otros países más, a ponerse de alfombra de la OTAN, usted no puede dormir, ¿eh? ¿O es que usted se va a dedicar a dormir la siesta para un día de esos amanecer con que ya no existe su país? Entonces, miremos a Putin de otra manera. O sea, Putin está viendo. Por eso es que China, que no son tontos, China pero el le da interés el no solamente puede, el interés no solamente puede ser simplemente defender de que se quieren tomar básicamente los territorios rusos. Tiene que haber un interés más a fondo, doctor.
No, no, el interés más a fondo es generar estabilidad política, militar. No se olvide que Ucrania ha ido caminando tan aprisa como otros países para hacer la plataforma de asalto de la OTAN contra Rusia y ver cómo lo desestabilizan, por intereses no solo políticos, sino energéticos, porque las mayores fuentes de energía están en Rusia. ¿Usted qué cree que los gringos no están mirando el gas ruso y el petróleo ruso? Los dos países que más producen petróleo en el mundo son dos. Uno de ellos es Arabia Saudita y el otro es Rusia. Producen alrededor de 12 millones de barriles diarios. Y en el gas son los que le dan gas a muchos sectores del planeta, porque tanto en el invierno como en el verano se necesita el gas para calefacción o para aire acondicionado. Entonces aquí hay una guerra económica también. ¿Acaso que tras esto, por qué se mete la OTAN? ¿Por qué se mete la OTAN? Porque le da la gana de ponerle un palo en la rueda y molestarle la tranquilidad a Putin. Porque saben que si cae Putin e introducen un gobierno títere, ellos van a poder, con el pretexto de las inversiones, la tecnología, captar los campos gasíferos y petrolíferos de Rusia. O sea, esa es la geopolítica. La geopolítica no es una cosa tan sencilla de entenderla. Esa es la geopolítica, saber cómo se mueve. Porque el mundo tiene problemas, especialmente problemas energéticos. Y acá en el país de Manuelito estamos haciendo una consulta para dejar el petróleo en tierra. O sea, esto es definitivamente ya no se puede entender. Entonces, ¿qué es el trilema energético del cual se habla? Aquí en el Ecuador usted le dice al señor Santos hoy de mañana o cualquier persona que estuvo ayer, uno de Yas Unidos en contacto directo, les pide que se pronuncie sobre el trilema energético, van a decir, ¿y qué es eso? El trilema energético, ¿de qué se trata? Entonces, cuando uno ve esto, que son elementos para analizar soberanía energética en un país, y verá que la Constitución del Ecuador tiene 3 artículos que hablan de soberanía energética, pero nadie los ve. Peor la Corte Constitucional, no los vio. Lo único que ve es la consulta de los Estados Unidos y la soberanía energética. La seguridad, fiabilidad y calidad de suministros, eso no lo vio. Entonces, cuando uno ve esto, vemos todo lo que está pasando en estos países. Las principales importaciones energéticas del 2019, que ya no son hoy, fueron el crudo y los productos petrolíferos, que son los 2/3 de las importaciones seguidas por el gas natural. Luego vemos que los 3 combustibles fósiles, que son petróleo, carbón y gas, representan el 71.3% del total de la demanda de energía primaria de la Unión Europea. Casi los 2/3 de las importaciones extracomunitarias pertenecen por parte de Europa, son suministradas por Rusia, Irak, Nigeria, Arabia Saudita, Kazajistán y Noruega. En el caso del gas natural, las 3/4 partes de las importaciones provienen de Rusia, Noruega, Argelia y Qatar. Entonces, es importante. Hablan de la transición energética en Europa, igual que en el Ecuador. Sí, lindo nombre, hermoso, yo también lo apoyo. Hablemos de la transición energética. Pero ¿cómo, cuándo y en qué condiciones? O sea, porque todo el mundo dice, por ejemplo, que en el Ecuador tenemos que dejar de depender y tenemos que ir a la economía no petrolera y a dejar de depender de los hidrocarburos. ¿Cómo? Es lo que no dice nadie. Peor los Estados Unidos. ¿Cómo? Entonces, esto es lo que le pasa a Europa. Y se está produciendo, Carlita, usted que es una estudiosa de la geopolítica, se está produciendo un cambio brutal en las relaciones de Medio Oriente, de Oriente, o sea, Asia, y también de Rusia, en muchos de los términos. Por ejemplo, impensable que Arabia Saudita se acerque a Rusia. Hace años. Hoy es un aliado de Rusia. Impensable que Irán se acerque a ciertos países. Okay. Impensable que Qatar se junte. O sea, en esos cambios geopolíticos que se están dando, ¿usted me puede definir quiénes serían los aliados estratégicos de Rusia y los aliados estratégicos de Ucrania? A ver, los aliados estratégicos de Ucrania en la parte militar son los países occidentales, son la OTAN, comandada por Estados Unidos. En la parte económica se le está cayendo la estantería. Porque, a ver, usted puede no comer una semana con manteca,
puede comer la siguiente semana sin manteca. Y la tercera, pero ya la quinta semana dice, oye, ya. Entonces Europa está con el problema del suministro energético. Entonces, ¿usted no cree que en Europa tienen un gran enfrentamiento interno? Voy a ponerle un ejemplo, fruto de la guerra o de los enfrentamientos estos de Ucrania y Rusia. La electricidad subió al 400% en muchos países de Europa. 400%. Y usted va a estar en la casa feliz, como le facturan el 400% y dice, pero bienvenido sea porque estamos peleando en Ucrania. La gente dice, ¿qué hacemos en Ucrania? Lo que le dicen los republicanos. ¿Qué hacemos en Ucrania? ¿Qué estamos haciendo? Esa no es nuestra guerra, lo que dicen los republicanos. Entonces, se están rearmando los bloques geopolíticos y energéticos. ¿Por qué razón? Porque Arabia Saudita termina también por, en algún momento, por ya cansarse de que le tomen del pelo y le vendan y le compren petróleo con precios deprimidos. El petróleo no puede estar jamás en los precios que están. El petróleo debería estar, créame, yo soy muy tinoso y profundo en los análisis, trato de ser profundo en los análisis. El petróleo debería estar costando $200 por lo menos. Pero hay una manipulación de la oferta y la demanda, en donde hay países que obviamente dependen de la geopolítica, como Arabia Saudita, porque medio Arabia Saudita quiere moverse, le mueven las guerrillas del sur, y Arabia Saudita salta y dice, necesito ayuda, sí, pero bombéame más petróleo, más oferta caen los precios del petróleo. Entonces todo es una manipulación, y cuando ya las cosas se complican un poco, mire, Estados Unidos tiene reservas de petróleo para por lo menos unos 400 días. Entonces, tiene grandes reservas de petróleo, almacenadas en cavernas y en la tierra. Ese petróleo, de pronto dicen, está subiendo el precio del petróleo, sácame 30 millones de barriles al mercado. Tiran el precio abajo, no pueden resistir ese precio los países, vuelven a su estado normal de sumisión a las políticas energéticas de Estados Unidos y del mundo. Entonces, pero ya se van cansando, porque se van dando cuenta que se va agotando un recurso que es agotable. Se va agotando y ellos no están beneficiándose como deberían beneficiarse del precio de ese recurso. Nosotros le estamos haciendo, desde nuestra economía, que es pequeña, le estamos haciendo un gran favor a los que nos compran petróleo, porque le estamos vendiendo petróleo a la tercera o cuarta parte de lo que debe valer. Y se nos están llevando un petróleo que se va a acabar. Entonces, todo esto se van cansando y se está reordenando las relaciones. ¿Usted qué cree que Arabia Saudita no debe estar, que Estados Unidos no debe estar con la sangre en el ojo, viendo esos tratados y esos acuerdos que está alcanzando Arabia Saudita con China? Que es un poco decir, acá está el que está liderando el desarrollo industrial en este momento, yo me voy a pegar acá a ver qué pasa. Mañana puede pasar un golpe descomunal a la economía, que no sabemos cuándo se pueda dar, pero que se va a dar, recuérdese, tarde que temprano se va a dar, que no se utilice la moneda, el dólar, como moneda de intercambio comercial. Doctor. Y esa cercanía de Arabia Saudita con China es uno de los pasos para debilitar al dólar. Mañana de pronto la humanidad comienza a intercambiarse en base a una moneda virtual, o en base a yuanes, o en base a cualquier cosa. Entonces, siempre hay que ver los entramados de la geopolítica. Y ya se manejan monedas virtuales, doctor. Claro, segmentos muy cerrados, pero tenemos monedas virtuales de intercambio. Claro, pero no en el monto de que debería darse. Obviamente entonces, son en sectores muy diminutos, argollas muy cerradas, pero que ya tienen ese intercambio, ¿no? Claro, y Europa, primero yo le voy a decir una cosa. Europa puede a usted sonreírle y puede decir que son amigos de Estados Unidos, pero ellos saben lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es el país más chantajista que ha existido en la Tierra en los últimos centenares de años. Entonces los europeos no crean que están de acuerdo con la política norteamericana, porque la política norteamericana es invasiva, no les permite tomar sus propias decisiones. Entonces están arrepentidos. ¿Qué es lo que está pidiendo el gobierno alemán en este momento? Reunirse con Putin. Lo que pasa es que Putin no le da cita. Están intentando ver porque, a ver, bonito es... Porque Alemania es uno de los países más perjudicados, doctor, ¿no? Por el tema del gas. Pero claro, pero eso tiene un límite. Y el límite es, bueno, me están destruyendo la economía. Claro. Porque Rusia dice, no te vendo nomás.
Entonces le vende a otros países. Mientras tanto, mire toda la infraestructura que se está creando hacia China para desviar hacia allá todas las reservas y toda la producción hidrocarburífera de Rusia hacia China. Porque eso ya no va a tener, eso posiblemente ya no va a tener una revisión, o voltear la página y volver a la anterior. Eso ya no se va a poder volver. Entonces, Europa, ¿qué cree usted? Hay mucha gente que se lava la boca. Y yo de esto creo conocer algo, mi querida Carlita y Jaime. Y le hablan, usted prenda la televisión todos los días, hoy en el Ecuador. Y entonces la transición energética y dejar de depender del petróleo está para mañana nomás. Si nada más mañana. Eso sí, prácticamente casi imposible. Y cuando se dé, si comienza a darse, será a costa de sangre, sudor y lágrimas. Porque será un daño a la economía. Yo me pongo a pensar, voten nomás por el Yasuní, dejar el crudo en tierra, y cuenten los días que durará la dolarización. Ya, sencillo. No es un tema de que lo hago. Mire, en esta semana estaba mirando algunos programas y alguna cuestión. Y por ahí me topaba con algunos países, no el Ecuador. Entonces decían en una parte de Costa Rica, en otra por acá, de Brasil incluso. Es la zona más mega diversa del planeta. Y lo mismo dicen aquí los de Yasuní. O sea, nos quieren vender que esa es la zona más mega diversa del planeta. O sea, todo el mundo vive del cuento, del mito y de todo. Entonces la transición energética no se va a dar. Y entonces, esta aventura de ir hacia la guerra con Rusia, pero Rusia está manejando continuo, no está abriendo el frente hacia toda Ucrania. A Ucrania, Rusia se lo come con un soplo, soplando nomás se lo come a Ucrania, desde el punto de vista militar. ¿Y por qué no lo hace? Porque crea un enfrentamiento internacional, está dando pábulo para un enfrentamiento internacional, que mañana haya un desplazamiento de fuerzas nucleares y una cantidad de cosas, y que el mundo diga el agresor. Ellos saben que el agresor lo dicen de labios para afuera, porque la agresión no es tal. El tema es autodeterminación de esos pueblos integrados por etnias rusas. Por etnias rusas. Y entonces, y que obviamente Ucrania, bajo la política de Zelensky, intenta ver cómo desestabiliza zona. Les cayó mal. Pero desgraciadamente eso pasa mucho en Europa. No acá pasa menos. Pero en Europa se dan nacionalidades que si dan, mire, por ejemplo, ¿por qué Cataluña? ¿Por qué Cataluña no, la comunidad internacional no le da piola a Cataluña y le dicen, ¿saben qué, catalanes? Dense la independencia. Porque se cae toda Europa, si toda Europa está integrado por una cantidad de nacionalidades. Y el momento que le dejen que como un collar de perlas, cuando se sale una perla se caen todas. Entonces, ese es el tema, y eso es lo que está pasando en Ucrania. Son regiones integradas por gente que centenares de años tienen una relación de sangre, una relación de parentesco, de cultura, de idioma con los rusos. Y lo que hicieron es independizarse, y ahora pertenecen a la Federación Rusa que está más integrada fundamentalmente por nacionalidades, que son 24 países, o 24 países más Rusia. Entonces, el país más grande del planeta, además, no nos olvidemos. Y las reservas de cereales más grandes del mundo, porque ya solo falta que los mexicanos les enseñen a hacer tortillas de maíz a los europeos, porque pan ya no deben estar comiendo un buen tiempo, porque el trigo ruso ya no está cayendo, los cereales rusos no están llegando a Europa. Entonces, la guerra también es económica, no solamente yo tengo el misil tal y tengo los... Y una cosa que es importante verla, Carlita y Jaime. Doctor. Ustedes, sí. ¿Y cuál es el país que se beneficia con la fabricación del armamento que se utiliza en Rusia o en Ucrania? Estados Unidos. Ellos venden todo lo que ellos dan es a cambio de dinero. En la Segunda Guerra Mundial, mire esto que es importante. En la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos primero no pelearon la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ellos entraron a la guerra en el 44. O se entraron a la repartición. Ellos, por más que le decían, vea, pero venga a mojar el poncho, pues venga y métase en la guerra. Decían, no, yo estoy acá en el Pacífico, por ahí estaba, en las Islas Maldivas, estaba por ahí haciendo sus travesuras. Pero cuando Inglaterra y el resto del país le decían, necesitamos ayuda, entonces yo te doy la ayuda. ¿Pero a cambio de qué? De patentes, de tecnología.
El despunte de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial es en base al chantaje que hizo con Europa de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros los ecuatorianos no tenemos memoria de muchas cosas. No tenemos memoria de hace 5 años, 10 años, 15 años, peormente de hace 100 años. Pero esos países de Europa, ellos tienen memoria. Y ellos saben cómo nació el poderío económico de Estados Unidos. Entonces, ese es el tema. O sea, la industria bélica es la que incluso crea guerras artificialmente. Crea guerras. Porque si no se quedan con el stock de armamento, además armamento que está siendo modernizado todos los años, toda la vida. Entonces los misiles de hoy no son los misiles de después de 5 años. Y los misiles que ya tienen una tecnología más avanzada los preservan y venden los viejos. Pero necesitan mercado para los viejos. Y entonces van endeudando a los países. ¿Usted cómo cree que va a quedar Ucrania después de esta aventura? Va a tener que vender a la mamá posiblemente para poder pagar todo lo que le deben estar imponiendo como ayuda para la guerra. Entonces todo esto es intereses militares, intereses energéticos, pero no se ve en el fondo lo que realmente está pasando allí. Y tiene que ser muy cuidadoso Rusia, que esto es lo que no entiende la gente. Una cosa es el tino, la prudencia, el saber manejar los hilos de una diplomacia y de una dirección de la guerra. Para eso hay que estudiarlo a Sun Tzu, el arte de la guerra. O sea, la guerra no es yo cojo y salgo a pelear, no. Primero tienes que pensar, ¿te va a ir bien o te va a ir mal? Porque a veces una desproporción puede traer consigo una respuesta demasiado agresiva y demasiado fuerte contra un país. Entonces, eso es lo que está haciendo en este momento Rusia. Entonces, cuando yo prendo todos los canales internacionales, de todo, El País de España, BBC, Le Monde de París, Washington Post, todo, y también los canales de resonancia, de cajas de resonancia, Chile, Argentina, México y todos los que repiten lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces es un producto que no es consumible, porque no es el producto real. Entonces el gran vencedor hasta el día de hoy, 28 de junio del 2023, es Putin, por su sagacidad, por la forma como conduce los temas a lo externo y a lo interno. Porque no es un tema de crear un frente interno y descuidar el frente externo por meterse en un tema interno. Doctor, nosotros hemos visto a lo largo de este proceso bélico que se ha venido viviendo entre Rusia y Ucrania, que el gobierno ecuatoriano, sin duda alguna, pues ha desmerecido cualquier tipo de enfrentamiento y ha ofrecido siempre su solidaridad con Ucrania. Pero hablemos un poco en materia económica y en tema de relaciones internacionales y de política económica. A Ecuador le conviene mantener estables las relaciones con Rusia. Nosotros exportamos hacia Rusia, por ejemplo, banano, camarón, flores. ¿Cómo debe de ser, en este caso, el tratamiento de esas relaciones para con Rusia? A ver, al obsecuente servidor de los intereses de Estados Unidos no ve más allá de las narices y entonces se mete en este tipo de aventuras. Entonces, yo digo, y voy a hacer una crítica a Rusia. Yo cuando veo lo que pasa en Rusia, no es todo una maravilla. Por ejemplo, tienen grandes deficiencias. Por ejemplo, no tienen un control que antes sí lo tenían sobre la humanidad para saber cómo se mueve la geopolítica en todo el mundo. Ellos les interesa ver qué hace Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, China. Eso es lo que les preocupa. Corea del Sur. Pero si ellos tuvieran, como tiene Estados Unidos con el Pentágono viene de la palabra 5, penta 5. Son los 5 continentes. Y tienen ahí controlado qué es lo que pasa en todo el mundo. Entonces no necesitan pedirle un informe a alguien que no sabe nada, no. Ellos saben hoy todo lo que está pasando en el Ecuador más que lo que nosotros los ecuatorianos sabemos. Pero si Rusia tuviera un Pentágono, hubiera cortado el comercio con el Ecuador. Pero no tiene un Pentágono, entonces debe tener un embajador de octava aquí en el Ecuador, que no le dice las barbaridades que dice el canciller, el entrante, el saliente, porque el otro día lo oí al saliente que dijo barbaridad sobre este tema, que no fue nada más que copiar un boletín de prensa de la CNN y decir eso. O sea, es una ignorancia supina y no saber entender cómo se manejan los temas. Incluso en América Latina hay mucha ignorancia.
Yo le he escuchado al presidente Boric de Chile hablar de la agresión de Rusia a Ucrania. O sea, un ignorante. Y eso les pasa mucho. Lo he escuchado hablar algo de esto a otros países como México. Porque esa es nuestra izquierda, entre comillas, izquierda, que es una izquierda famélica en términos de conocer la historia, de analizar políticamente los temas. No conocen. Y repiten incluso el mismo discurso que repite Occidente. Pero dicen que son de izquierda, pero de izquierda no tienen absolutamente nada. Porque la izquierda fundamentalmente es investigación. Porque si alguien ha generado herramientas para investigar la sociedad, la economía, es la izquierda. Ahí está el materialismo dialéctico, del cual, herramienta que hasta los gringos lo utilizan para poder analizar el desarrollo de los acontecimientos sociales, que es diferente del materialismo histórico. Son diferentes cosas. O sea, porque el materialismo no es más que la dialéctica en su máxima expresión. Pero no hay análisis. Si usted lo coge a uno de estos revolucionarios de acá y lo sacude y le dice, a ver, háblame de dialéctica desde Heráclito hasta acá, ni para dar la vuelta a la esquina, pues mi amiga. Ni para dar la vuelta a la esquina, porque tiene un discursito bien baratito, así que lo repiten y lo repiten y lo repiten. Pero es otro tema. Que sí, doctor Tandazo. Y de una u otra manera hay que verlo pues de una forma un poco más objetiva. En todo caso, hay, digamos que la esperanza, por así decirlo, porque obviamente la gente no comulga ni quiere las guerras, pero hay la esperanza de que en algún momento esto termine, o cuándo va a terminar, o cómo debería terminar. A ver, Rusia y las repúblicas que forman parte de la Federación Rusa están allí, o sea, están haciendo una labor de defensa de lo que tienen, no de agresión ni de captar lo que no tienen. Entonces ellos tienen una ventaja militar y política, porque no se están metiendo a Kiev, no se están metiendo a ninguna otra zona de Ucrania, están allí sosteniendo lo que tienen. Ahora, si usted me hace una pregunta en qué terminan las guerras se mutan de un lado a otro, porque siempre el motor de las guerras es la venta de armas, en primer lugar, y las ventas de armas es como una fábrica, que ya van saliendo de las armas y hay que venderlas. No pueden parar y decir, ¿saben qué? Ya hasta ahí llegamos con los misiles, tienen que seguir sacando y vendiendo. Y la tecnología va siendo en desuso, primero. Segundo, se mueven por intereses grandes, intereses económicos, porque tampoco se hacen la guerra donde les da la gana. Primero tienen que saber quién paga, cómo pagan, cuáles son los réditos económicos, geopolíticos y de cualquier género. Aquí viene un tema, ¿por qué no hay una guerra entre Uganda y Namibia? ¿Por qué no hay? Porque ahí no hay intereses económicos. ¿Dónde son los intereses económicos desde hace 60, 70 años? En el Medio Oriente, porque ahí hay petróleo, punto. ¿Dónde está este momento trasladado este eje de enfrentamiento? En Ucrania y Rusia, donde también hay petróleo y gas. Entonces, una guerra siempre es una guerra económica. No va a haber una guerra en países de los que Estados Unidos no va a sacar ninguna ventaja. En algún momento va a haber problemas acá, por ejemplo, por el litio de Bolivia, por poner un ejemplo. Porque si se les acaba el litio, van a tener que echar mano de Bolivia. Entonces, la guerra económica hay que verla. ¿Por qué se desata? Porque hay países que... ¿Ustedes creen que a Estados Unidos le interesa lo que pasa en el Congo belga? Le vale un comino. Ellos están donde hay la carne, donde hay minerales, donde hay recursos energéticos, donde hay producción agrícola que les interesa a determinados países. Y hay intereses. Yo te corto el suministro de acá para yo poderte vender. Por ejemplo, en este momento, ¿quién está supliendo las necesidades de gas a Europa? Estados Unidos. Pero al suplir las necesidades energéticas, está creando una dependencia energética de Europa brutal con Estados Unidos. Brutal. Entonces, todo es el mapa de la geopolítica, hay que saberlo manejar. No es un tema de ver la declaración. Siempre debajo de las aguas subyace los verdaderos intereses. Y allá hay que profundizar, sumergirse para ver qué hay tras todo esto. Voy a salirme del tema. Cuando España decidió que tenía que ir a la aventura de ver qué descubría hacia el occidente, lo hacía buscando la ruta del opio, la ruta de la India, porque las sociedades europeas eran narcotizadas y el que tenía el opio, el que accedía al opio se hacía multimillonario.
y financiaron con persecuciones religiosas lo que terminó siendo el descubrimiento de América, que pensaron, Colón hasta que se murió pensó que había descubierto la India, la China y la India, la China y Japón, Catay y Zipango, y no fue tal, pero era busquemos. Siempre las grandes empresas son tras recursos, tras intereses geopolíticos, militares, que antes no se los veía muy claros, pero que los países más avanzados sí los veían. Sí los veían. Por ejemplo, Bolívar. Bolívar le dice a Santander y le dice, mira, tenemos que convocar al Congreso Anfictiónico de Palma, pero no me invites a Estados Unidos ni a Argentina. Le dice a Santander. ¿Qué hizo Santander, el imbécil? Invitó a Argentina y Estados Unidos. Se acabó el Congreso Anfictiónico. Porque es a juntar el aceite con el agua. O sea, Bolívar sí era un geopolítico. Santander, papanatas, con grandes ambiciones personales y obviamente también que representaba grandes grupos de poder en Colombia. Entonces, la geopolítica es hermosa. Mire que usted no se ha movido de esta entrevista. Yo tengo que buscarme estos temas para que usted no se vaya. Y aquí, para la próxima semana le propongo, le voy a traer otro tema, pero y con eso usted está sentada y no se mueve. Doctor, la gente en el chat dice, ¿y por qué no declaran la guerra en Etiopía, en Haití, en países pobres? Porque no hay recursos. ¿Qué van a ir a buscar en Haití? Claro. ¿Qué van a ir a buscar a en pesar Haití? de que allí asesinaron a un presidente. Ya, pero por otro tipo de por otro tipo de cosas, claro, lógicamente. Pero ahí no interviene, pues. Pero sí se meten a Libia, donde hay grandes reservas de petróleo. Entonces dio lo que se dio en Libia. Claro, Libia, Argelia, o sea, Nigeria. Son países donde está el petróleo y donde están los recursos. Entonces sí les interesa. Etiopía. De Etiopía hay una anécdota hermosa. Cuando Benito Mussolini, porque se repartieron el mundo con Alemania, con Japón, y Italia le dijo, yo voy a conquistar África. Ese fue el coto de caza para Italia. Y para armar al pueblo y armarlo de ideas y de levantarle el ánimo, dijo, vamos a conquistar este país porque tenemos que civilizarlo, se refería a Etiopía. Y Haile Selassie, el dirigente de Etiopía, le contestó a Mussolini y le dijo, a nosotros no nos tienen que civilizar, porque nosotros les enseñamos a Europa a comer con tenedores. Porque primero fue conquistado Europa por los negros, y después vino la conquista de los blancos a los negros. Y los negros fueron la civilización más avanzada en su momento. La civilización egipcia es civilización negra. Por mucho que en las películas que se montan en Metro y Golden Mayer, en los estudios de Washington, de Estados Unidos, se ponga Yul Brynner como el actor de estas cosas. Eran negros, civilización negra. Entonces, la historia, y es hermosa la historia, pero sabiéndole entender, para poder saber dónde están los trucos y saber dónde está la historia trucha y la historia verdadera. Claro. Se dice que la historia siempre es escrita por los ganadores, ¿no? ¿Usted cree eso, Sí, doctor? y también no son escritas por los ganadores, sino que se camufla, doctor, la verdad y se venden mentiras. En esta época, la historia la están escribiendo de otra manera los medios de comunicación, ¿no? Acá llega siempre una información sesgada. Siempre la han escrito, no los medios de comunicación, pero antes le escribían los libros, le escribía la iglesia, le escribía montonera de gente. La única forma de dominar al mundo es a través de la ignorancia, punto. La verdadera colonización está en el cerebro, no está... ¿Acaso que Estados Unidos necesita mandar marines a que cuiden las calles de Quito, de Guayaquil? Aquí está. Aquí está la generación decapitada. Aquí. Los que no alcanzan a entender dónde están los intereses, por qué se hacen las cosas. Y nos venden una democracia de aperro como la que tenemos. Y tenemos el único país en el mundo que está haciendo un plebiscito, un referéndum para dejar el crudo en tierra, el único en el mundo. O sea, el país más pendejo de la tierra. Doctor, le envío un fuerte abrazo a usted, por supuesto, agradeciéndole por estar conectados y a nuestros seguidores. Yo me despido, por supuesto, y bueno, pues el próximo lunes se verán conmigo y jueves y viernes también estará con ustedes acompañándolo nuestro querido amigo Gustavo Jiménez. Dijo, ¿se verán conmigo o se la verán conmigo? No, se verán conmigo. Ah, ya.
Se las verán, no, pero se verán conmigo. Ya me voy a buscar otro temita, de cualquier tema para lograr el objetivo de que usted esté allí, porque usted le da esa alegría a la gente de estar en el canal. Es importante que usted valore ese tipo de cosas. No, por supuesto que sí, y valoramos mucho esos conocimientos suyos y bueno, esa explicación, esa narrativa con la que podemos ver desde otra óptica los hechos, los sucesos y la política nacional como internacional. Así que, bueno, siempre es un placer. Cualquier tema vamos a tratar. De pronto el grial, para que bajarlos del pedestal a gente que habla en los canales internacionales y en las cableras barbaridades. La ignorancia, decía Einstein, con esto me despido. Hay dos cosas infinitas en la humanidad. La una, creer que el universo es infinito, de lo cual tengo dudas, decía. Y la segunda, la estupidez humana. Contra eso hay que luchar. Contra eso hay que luchar. Y ahí hay que quitar marasmo, mentiras, mitos, que eso es por todo lado. Para que el ser humano entienda que lo colonizaron acá. Aquí lo colonizaron. Aquí. Y no dicen como la gente dice, le han lavado el cerebro. No, le han ensuciado el cerebro. Ahora hay que lavarle. Porque hay muchas cosas que tenemos en nuestra cultura y en nuestra forma de pensar que son inducidas para mantenernos sumisos. Porque ese es el sistema. Y entonces tenemos que liberarnos. La verdad os hará libre. Sócrates, que después tomó la Biblia también esa frase. Sócrates, la verdad os hará libre. Por tanto, la mentira te hará esclavo. Esa es la libertad que hay que alcanzarla. Gracias, Carlita, por haberse mantenido con ese verde esperanza. Sentada. Jaime, mi reconocimiento a ti. Doctor. Y ya no estamos hablando, la otra semana tenía un temita nacional que me gustaría ver si lo podemos tocar. En la provincia de Los Ríos, justamente yo empecé este programa con un reportaje que hizo Ecoavisa sobre lo que está pasando en temas de inseguridad en la provincia de Los Ríos, en Quevedo en particular. Hay varias obras que se han tenido que paralizar porque los extorsionadores o vacunadores están sometiendo a los contratistas. Esto de verdad, doctor, preocupa, porque ¿a dónde va este país con este nivel de inseguridad y este gobierno que no hace nada por solucionar estos problemas? La propia policía ya tiene hasta miedo ir y enfrentar a todos estos delincuentes. Mire, hoy de mañana lo escuchaba al ministro Zapata, hoy en la mañana. Y dos cuestiones importantes. La una, que ya son 60,000 policías. Antes eran 35, ahora ya son 60. Y no pasa nada en el Ecuador. Sigue la misma delincuencia y es más, cada vez crece más. Por lo tanto, son adefesiosos, no han logrado hacer nada de lo que se propusieron. Y se viven condecorando, ¿ah? Ah, no, eso sí. Las condecoraciones son el pan de cada día en el Ecuador. Cuando el presidente Palacios salió, y yo no tengo nada en contra de él, porque más bien lo admiro, usted viera la lista de los condecorados que lo hicieron entre gallos y medianoche. Deben haber más o menos unas 150 personas que condecoraron. Era todo el personal de la presidencia. Entonces, ¿qué es la condecoración? O sea, la condecoración ya se devaluó. Primera cosa. Segundo, le escuchaba a Zapata y las preguntas que le hacían de mañana. La inseguridad y la delincuencia sigue cada vez más fuerte en el Ecuador, porque no se ataca las causas estructurales de la delincuencia. No se ataca. Entonces, nunca, en los efectos, si usted tiene una temperatura alta y le dan una témpera para que le baje la temperatura, no ha resuelto el tema. Puede ser una infección intestinal, puede ser cualquier cosa. Tiene que atacar a la causa. Si usted no ataca a la causa y se va por las ramas con atacar a los efectos. Pero una sociedad bajo un modelo neoliberal es lo más indolente. Porque lo he dicho 100 veces y lo vuelvo a decir. La sociedad que está dominada por un modelo neoliberal funciona bajo un lema: sálvese quien puede. El que no puede salvarse, que se joda. Es lo que pasa. Y punto.
Y ante eso no hay nada que hacer. Y es lo que tenemos, un modelo neoliberal, en donde no les importa si la gente tiene acceso a la salud, si tiene acceso a educación, si tiene con qué comer, si tiene empleo, si no tiene nada. ¿Qué quieren? Que frente a ese panorama tengamos una sociedad de paz, de tranquilidad. No vamos a tener nunca. No vamos a tener nunca. Entonces nos siguen cuenteando. Ese es el verdadero cuenteo. Nos siguen cuenteando. Y están haciendo todo. ¿Qué están haciendo todo? No están haciendo nada. Ayer volví a escuchar esta famosa frase del presidente que dice que ahora tenemos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Vea, Lazo está más perdido que Pingüino en Bolivia. O sea, él no entiende nada de nada de nada. Con él, esos son casos perdidos. Porque además se aprueba un estribillo, se aprueba un cliché y los repiten. Y el día en que se vaya dirá que el Ecuador ya está más en el mundo y que el mundo más en el Ecuador. O sea, son estribillos. Son con esto quieren convencer al país de que estamos mejor. Estamos recontra peor. Pero desgraciadamente eso es lo que tenemos. Pero no sé, ya que usted me está dando el chance de hablar de otras cosas. Mire el tema de la Universidad Central con el tema de la denuncia de la tesis de Diana Salazar. Yo quiero decirlo con mucho respeto, pero también con profundidad. Cuidado, Universidad Central. Que el prestigio de una institución se lo puede perder en un día. Y ya lo han venido perdiendo un buen tiempo atrás. Porque la Universidad Central de hoy no es la Universidad Central la que yo conocí, el alma mater de la patria, así le llamábamos. Ya no es esa universidad. Pero cuidado que hoy que sea el capitis diminuti, como se dice. El entierro total. Cuidado con ese informe. Porque sería quedar al servicio de una politiquería barata, diciendo que aquí no ha pasado nada con ese informe sobre el plagio de la tesis. Cuidado, tienen que pensar muy bien, porque la gente que está haciendo eso, primero tiene que hacer un análisis global del tema, no parcial, y tienen que obviamente cuidarse, porque qué papelón les va a pasar si mañana viene un análisis internacional del tema que les bota abajo todo lo que emitieron. Yo por lo menos, el rector de la central, me apropiaría del tema y dijera, no me saquen ningún informe, a pesar de que ya deben estarlo sacando este rato, hasta que no lo hagan bien hecho, porque está el nombre de la universidad tras eso. Primera cosa. Segundo, la entrega del país. Hoy de mañana Fernando Santos estuvo en el Coavisa. Y es increíble cómo lo quieren rifar al país. Rifar. Están vendiendo el patrimonio del Ecuador. Que quiere renovar, que quiere prorrogar los contratos y entregarle más campos a Andes Petróleo. Un contrato debe terminar para que el Estado, lo que quede de las reservas de ese campo, los utilice en el 100% de la renta. Más sencillo no puede dejar de entenderse. Pero prorrogar un contrato es dejar que la empresa siga sacando más petróleo y que cuando le devuelva al Estado no haya un barril de crudo sacar ese campo. Entonces, bajo el pretexto que son empresas estatales de China, si las empresas estatales de China también hacen corrupción, pues, ¿qué no sabemos el caso Sinohidro, con toda la desviación de ese dinero que fue a parar en manos de León y Moreno? ¿Cómo es que Sinohidro pagó esa plata a través de Recorsa? No es que contratando con empresas estatales no pasa nada. Y el típico remoquete. Petroecuador no tiene nada, no tiene dinero, pero viene el tema, pero sí tiene dinero para pagarle a la misma Andes Petroleum $36 por cada barril producido, cuando a Petroecuador le cuesta producir el mismo barril a $17. Que es difícil de entender. Es que no tenemos plata. Dile a Finanzas que en vez de pagarle a los chinos en el nuevo contrato, le dé a Petroecuador la mitad y Petroecuador te va a dar el crudo que necesitas y en mejores condiciones. O sea, a plena luz del día están aupando el despojo del patrimonio del Ecuador. Pero la pregunta, ¿quiénes de los candidatos hablan de esto? De esto que está pasando ahora. Porque ya van a llegar en agosto, quién sabe en noviembre. Pero va a encontrar con que se firmaron nuevos contratos. Y el OCP lo quieren prorrogar cuando ese contrato tiene que, ese oleoducto tiene que volver al Estado para que tenga el 100% de la renta. Porque el oleoducto genera renta. Tan sencillo como eso.
Hay tantos problemas nacionales que no están tocados en las campañas electorales, no están tocados. Doctor Ivette Velasco Jiménez me dice que le pregunta a usted sobre el fideicomiso que pretenden hacer con las eléctricas, este gobierno. A ver, tienen listo el tema para poner el precio de la energía eléctrica a precios internacionales. Pero además hay un tema que no lo vemos. Esto es lo que le voy a decir, Jaime. Esto es de fondo. Lo que le voy a decir es de fondo. Verá, cuando uno analiza, porque eso es el análisis no es hablar por hablar. Cuando usted analiza las necesidades energéticas del Ecuador, usted necesita más o menos incorporar a la oferta energética eléctrica del Ecuador, eléctrica, no dije petrolera, eléctrica, 200 megavatios anuales. 200 megavatios. ¿Qué han hecho los últimos gobiernos para incorporar esa oferta energética? ¿Qué han hecho? Nada. Entonces, tenemos que algún rato volver a colapsar. Entonces, van a comenzar a eliminar subsidios, van a comenzar a hacer una cantidad de cosas como ya están pensando hacerlos. Y además hay una cosa que me dio chiste. A ver, no solo chiste, me dio bronca. El ministro de Energía dijo que sobre este tema de los subsidios en electricidad, que es un tema de la Agencia de Regulación y Control de Energía. ¿Y qué dice la Constitución de la República? ¿Qué dice? Que el ministro ejerce la rectoría de las políticas públicas del ministerio de su cargo. No sea sinvergüenza. O sea, en pleno canal y en plenas pantallas lavándose las manos. Yo por si acaso eliminen esa cuestión, yo no tengo nada que ver. Entonces renuncia, pues carajo. Renuncia, pues. ¿Qué tienes que hacer de ministros? Que te impongan de la agencia de control. Pero además tú eres el director de la agencia. Entonces, pero yo no tengo todos los votos. Pero has de conversar con los otros ministros. Y has de conversar con Lazo. O es que la decisión viene del cielo. O viene de alguna parte, o del demonio. O sea, en este país le toman del pelo todos los días a la gente. Y desgraciadamente le toman del pelo con la venia de los medios de comunicación. Y con una sociedad que no se para duro. Entonces, todo esto es importante verlo. Es importante ver cómo funciona un país. Y peor, un país dolarizado. No tenemos fábrica de hacer billetes. Recuérdenlo, cada vez que amanezcan, no tenemos fábrica de hacer billetes. Dependemos del convenio de mayorazgo con Estados Unidos. No tenemos. Y si no tenemos recursos frescos, no podemos manejar la economía. Pero para manejar esto hay que administrar bien el Estado. Y finanzas tiene que tener una visión de país. Los ministerios de finanzas desde hace muchísimos años, casi sin excepción, no tienen una visión de país, tienen una visión fiscalista. Pero no se dan cuenta de que lo están matando al Ecuador. Entonces voy a poner un ejemplo, así de solito. ¿Quieren ahorrar dinero en el sector petrolero? No contraten servicios específicos con empresas transnacionales. Contraten con empresas nacionales, que son las que están prestando los servicios a las transnacionales para que estas a su vez facturen a Petroecuador. Más elemental no puede haber. No pueden cambiar la política y contratar con las empresas nacionales. Abaratan por lo menos un 20-30% del costo de servicio. Tan sencillo, pero el tema es dónde está la coima, dónde está el billuso. Sencillo manejarlo al país, pero estas cosas sabrán los candidatos, entenderán, o piensa que más bien es una tierra fértil para ellos también llegar y hacer su agosto. Doctor, tengo otra inquietud de Mary Ecuador, que incluso puso un super chat. Dice que le pregunta a usted sobre el caso Galápagos. ¿Es verdad que se llevan las offshore del gobierno las Galápagos? A ver, Galápagos con el convenio de los bonos azules prácticamente están cediendo soberanía, porque están siendo administradas por un directorio en donde tienen mayoría de la decisión el sector privado. Entonces, esto quisieron hacer con la iniciativa Yasuní TT, esto quisieron hacer justamente Roque Sevilla y su combo. Que esto lo tengo clarito como lo quisieron hacer y por eso se les cayó también. O sea que todo ese inmenso dinero que se iba supuestamente a recuperar, que nunca se recuperó y que ahora quieren ir por el segundo tiempo, de 3.600 millones de dólares que les mandaron a recuperar del Yasuní TT,
recuperaron 13 millones de 3.600. Eso es muchísimo, es una puchuela. Y ahora quieren ir por el segundo tiempo, porque por ahí alguna persona candorosa o recontra malintencionada dice, tenemos que recaudar. ¿A dónde van a recaudar? ¿A dónde qué interés están sirviendo con esto? El tema de Galápagos, querían que esto lo maneje, el tema de los bonos azules, y quieren que lo maneje. Yo ya he dicho sobre mi verdad sobre este tema. Pero, ¿los candidatos han hablado de los bonos azules? No. No hablan, no les importa el Ecuador, lo único que quieren es llegar a la presidencia para ver qué queda de contratos. Eso es paja. Pero de estos temas, o si no bailan en las tarimas, creen que bailando ya va a componerse el Ecuador. Entonces, si no lo entienden, ya tampoco podemos amargarnos y decir que tenemos que responder por lo que dejan de hacer mucha gente. Doctor, quiero agradecerle por este análisis que ha estado muy interesante de todo lo que se ha hablado el día de hoy, el tema de Rusia con Ucrania. La gente lo felicita en el chat. Como siempre, la gente dice las charlas del doctor, las consideran charlas magistrales las que da usted aquí en este espacio. Gracias, Jaime. Le quiero pedir un favor así para no llamarlo al teléfono ni nada. Envíeme por favor la copia de la entrevista, y envíeme otra copia, pero solamente sobre el tema Rusia-Ucrania, porque me la han pedido algunos cables internacionales. Perfecto, doctor. Cuente con eso. Entonces, vamos a ponerlo. El tema de Rusia-Ucrania de manera independiente todo. De manera independiente porque me lo han pedido. Sí. Hay mucha gente en el exterior que me ve y algunos medios que me ven. Ayer tuve una llamada de uno de los medios más grandes del mundo, de la parte este del mundo. Y tuve una entrevista que va a ser publicada en Sputnik, que ya debe ser publicada, sobre el tema del Ecuador. Pero también tengo que enviar esto. Entonces envíeme, porque a veces hay más gente que me escucha afuera que acá. Sí, pero bueno, los migrantes más que todo, doctor. Me gustaría que los salude. De verdad que la mayoría de la gente que nos ve son migrantes. Vea, yo al migrante lo quiero, porque el que realmente siente la patria es el migrante. El que vive aquí jamás canta un pasillo, jamás canta una canción ecuatoriana, porque es como que viven absortos, alejados de nuestra realidad. El ecuatoriano cuando sale, en su casa tiene una bandera del Ecuador, porque sabe que es una conexión telúrica que tiene con nuestro país. Y cuando hay un 10 de agosto, vea esos desfiles en Nueva York, son una maravilla. Acá el 10 de agosto es vacación. Y aparte de todo eso, envían sus remesas, que sostienen de alguna manera la reserva monetaria. Envían sus reservas, fortaleciendo la economía ecuatoriana, como usted lo dijo. Sacan la plata afuera al inicio de su programa. Sacan la plata afuera. Esos son los grandes ricachones que tienen la plata en los paraísos fiscales y que después dicen que no tienen nada, cuando tienen la plata en los paraísos fiscales. Entre ellos, el ministro de Energía, en la empresa Santa Laura de las Bahamas. Pero no pasa nada porque hay una Contraloría que no... Ellos son ciegos, sordos, no ven nada. Como Lazo que tenía, como Sonnenholder que era tesorero de Galen Enterprise, como todos ellos. Entonces el migrante siente la patria. El migrante cuando está afuera dice, quiero cantar lo mío y canta sombras, canta cuando tú te has ido, cualquier pasillo ecuatoriano de los tradicionales, y comienza a interesarse por el país, y comienza a sentir nuestro país. El ecuatoriano está pensando en Bad Bunny, está pensando en el reggaetón, está pensando en una cantidad de cosas. Por eso es que el migrante es el que hay que regresarlo a ver. El migrante realmente siente más la patria que los ecuatorianos que están viviendo aquí en el país. Un saludo a los migrantes, porque ellos hacen patria de 1001 maneras. Doctor, se me escapaba algo. Siempre hay algo que se nos queda, y muchísimas cosas. Antes de ayer, la nueva secretaria anticorrupción del gobierno, la ex asambleísta Ana Belén Cordero, dijo en Radio Sonorama con Fabricio Vela que el caso Danubio ya está cerrado y que solo hay un culpable. Yo no he escuchado que este caso está cerrado, no sé cuál es el propósito de Ana Belén Cordero, decir que este caso está cerrado donde
No sé si es que la justicia, en vez de investigar el caso, dijo, no, aquí no hay nada, o protegieron a alguien. Ahí caben dos opciones, mi querido Jaime. Que la primera los primeros en enterarse sobre esto es el gobierno, que no tienen vela en el entierro, porque esto es una investigación que corresponde a la justicia y como acción penal pública a la Fiscalía General del Estado. Entonces de pronto ellos saben más que usted y yo porque ellos están en esto, pero además una cosa que es obvia. Cuando el Ecuador funciona institucionalmente, o sea, esta institución se dedica a esto, está de acá, cada quien con sus competencias, eso dice la Constitución. ¿Qué hace el Ejecutivo creando una Secretaría Anticorrupción? ¿Cuál es el papel de una Secretaría Anticorrupción? Tapar, no develar. Ustedes se pueden imaginar hipotéticamente que Ana Belén Cordero pueda salir a decir, aquí ha habido un caso de corrupción del gobierno. Está de tapahuecos, no está para vigilar las cosas y transparentarlas. Esto es para crear pánico dentro de la administración pública, para decir, pórtate bien, si no te meto en un lío y tapar las otras cosas. La anticorrupción le corresponde a dos instituciones, Contraloría y Fiscalía, pero para eso tienen una Contraloría que no funciona y una Fiscalía que en determinados casos aparece y en otros desaparece. Entonces, es el tema. ¿Qué Secretaría Anticorrupción y qué 8 cuartos? Cuando aparezca una Secretaría Anticorrupción que dentro de un gobierno diga, hemos encontrado estos casos de corrupción del gobierno, ahí les voy a creer que hay una Secretaría Anticorrupción. Mientras tanto, son para tapar todas las irregularidades. Entonces no hay nada que decir sobre eso. Ahora sí, doctor, gracias nuevamente. No, a usted, Jaime, y a Carlita, que debe estar ya llegando a la universidad. Gracias por todo, un abrazo a toda la gente. Yo cumplo con mi papel, con mi deber, investigar, analizar, que no comienzo ahora, porque son investigaciones de hace muchos años. Yo termino diciéndole esto. Yo cuando era niño, yo le escuchaba a mi papá las cosas que hablaba, las cosas que investigaba, los libros que tenía. Y el tema de la geopolítica, que no se llamaba de esa manera en ese entonces, desde esa época me inquietaba. Y tuve un profesor de historia, que él es el culpable de que yo que haya metido mis narices en historia. Rogelio Valdivieso, que fue canciller de Velasco. El licenciado Rogelio Valdivieso. Ese hombre nos metió el bichito de la investigación. Porque nos vendía las cosas, vendía entre comillas, de una manera tan clara para entender la historia, que terminaron, a mí me enamoró de la historia. Como me enamoraron otros profesores de la filosofía, de la justicia, del derecho, de la moral, del estudio de las religiones para entender al ser humano y de tercer cosa. Pero la historia hay que conocerla, porque generalmente la historia está mal contada. La nuestra y la del exterior. Pero en todo caso, aquí contribuimos para que la gente tenga un poquito de lo que conocemos, que lo ponemos con toda la buena voluntad. Yo no tengo interés de ningún género. Hay otro tema, doctor, que la gente nos está pidiendo, no sé si se puede hacer tal vez un especial más adelante, de Bolívar. ¿De quién era Bolívar? Ah, Bolívar. Bolívar, vea, yo veo esos Netflix y una cantidad de cosas. No lo conocen a Bolívar. Son tipos que le contrataron ayer para que haga algo para mañana y que no entienden quién fue Bolívar. Vea, cuando usted quiera, a ver, hagamos un plan. Para julio, que es el nacimiento de él. Correcto. Cercano a su nacimiento, hagamos un programa sobre Bolívar. Para que lo entendamos al Bolívar. Al Bolívar que lo tapan, al Bolívar que lo camuflan, al Bolívar que lo venden como el hombre, el que buscaba poder por buscar poder, el ambicioso. No. Bolívar cuando murió, tuvieron que amortajarlo con la camisa del general Silva, porque no tenía ni camisa que ponerse ya de cadáver. Ese fue Bolívar, perdió toda su fortuna, la fortuna más grande que hubo en Venezuela en favor de la independencia. Manumitió a los esclavos cuando nadie quería liberarlos. Y en el Congreso de Angostura ya planteó la manumisión de los esclavos. El Bolívar ese no lo conocen, y el Bolívar humano, real. Pero lo único que hacen es montarlo en un caballo blanco, pero como decía en algún momento en el Estado de la Revolución Lenin, convierten a los verdaderos héroes en íconos inofensivos y los cubren con un ropaje para de esa manera quitarle todos sus atributos.
El Che Guevara, por ejemplo, que es un hombre digno de estudiárselo. El Che Guevara. El Che Guevara no es más que un hombre con una gorra, un puro, desprovisto de ideas, de conocimientos, de mensajes. Pero el Che Guevara, del Che Guevara hay que hablar mucho. Como hay que hablar mucho de mucha gente. Y de Bolívar hay que hablar. Entonces Bolívar era un caballo blanco. Primero, nunca andaba en caballo. Andaba en caballo cuando se presentaba en una ciudad a un acto solemne. Él andaba en mula. Comencemos por allí. Hablemos de Bolívar. Perfecto. El miércoles 26 de julio. El 24 es el nacimiento de él. Que cae el lunes. Ahí le entramos. Ahí le entramos, hablamos de Bolívar. Correcto. Listo, doctor. Gracias, Jaimito. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo Augusto Tandazo en el análisis de los días miércoles. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery.